Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy voy a brevemente exponerles un poco respecto al tema desarrollado en clase, que es el tema de la percepción ambiental. Para ello, he utilizado básicamente el tema del concepto de naturaleza, y básicamente lo que quiero presentar en esta exposición, en estos breves minutos, es eh, básicamente narrar cómo ha sido el cambio, ¿no?, de paradigma en lo que respecta al concepto de naturaleza en América Latina. Primero que nada, ¿qué se entiende por naturaleza? Tenemos algunas aproximaciones. Por ejemplo, Molina señala que naturaleza es aquel conjunto de interacciones entre los sistemas vivos y elementos físicos y bióticos en un territorio, y en esa medida señala pues que es básicamente el contexto integrador que da vida y orden al planeta. Por su parte, Ramírez señala que naturaleza es aquello que posee valores intrínsecos, ¿no?, independientes de la utilidad que pueda tener para el ser humano, ¿no? El mismo autor señala que desde una perspectiva indígena, el concepto de naturaleza trasciende a la dicotomía propiamente occidental, ¿no?, entre sociedad, naturaleza o humano, naturaleza, ¿no? Y en esa medida señala pues que es naturaleza una comunidad extendida al ser humano, a la sociedad. De hecho, incluso tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional básicamente, en la sentencia expedida en la sentencia recaída en el expediente 0048/2004, en donde se reconoce, pues, que naturaleza es aquella realidad objetiva que existe independientemente de la conciencia, ¿no? Esto es, de la conciencia del ser humano, y que está en incesante movimiento y cambio, por ende, sujeta a evolución continua. Pero, ¿qué entendemos por medio ambiente, no? Y esto es que es un concepto distinto al de naturaleza. Por ejemplo, Acosta y Esperanza señalan que medio ambiente es aquello que describe el entorno físico que rodea a las personas, ¿no? Y incorpora la naturaleza solo en la medida que ésta sirva a los seres humanos, ¿no? En esta misma línea, por ejemplo, Eduardo Budina señala pues que cuando se habla de un ambiente sano, en realidad lo que uno está exigiendo es un derecho a que se respete la afectación eh, de la salud o el bienestar de los seres humanos, ¿no? Entonces, hablamos de un concepto que hace referencia al entorno, ¿no? Y que este entorno está supeditado, está en función a lo que se considere un contexto adecuado en el cual pueda desarrollarse el ser humano, ¿no? Pero desde la cosmovisión andina tenemos otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, Arana et al. Señala que el concepto de Pachamama, ¿no?, es básicamente complementario eh, a lo que se conoce como, por ejemplo, Yaro, Catequil, Libiac o el dios del agua, en la cosmovisión andina. Desde la cosmovisión andina, por ejemplo, eh, en esta relación de complementariedad, ¿no?, se entiende que el dios del agua, ¿no?, se materializa a través de los sapos o las montañas, ¿no? Y que al ser la parte masculina, ¿no?, en esta cosmovisión, ¿no?, al generar las lluvias, eso permite que Pachamama pueda quedar fecundada y de esta manera hacer brotar campos de pastoreo, alimentos, suelos fértiles, frutos, etcétera. Entonces, desde una perspectiva occidental, no se entiende a la Pachamama no como la Tierra, no como el planeta, sino como una superficie, como aquel espacio en donde es posible que brote la vida. Nos vamos al periodo colonial y ¿qué es lo que tenemos? Que en el siglo XVI, ¿no?, básicamente estábamos desde la historia de la filosofía con eh, el importante filósofo René Descartes, ¿no?, quien da un giro racional, digamos, al pensamiento. La naturaleza desde esta concepción, pues, es como una máquina compuesta de engranajes,
¿no? Y que es susceptible de ser controlada, de ser estudiada desde sus leyes, ¿no? Y de esa manera, posteriormente, podemos, al controlar sus leyes, dominarla, ¿no? De hecho, tenemos en este esquema, pues, de concebir a la naturaleza como un objeto, ciclos económicos estrechamente vinculados a los recursos naturales, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos el boom del guano, el boom del caucho, ¿no? El salitre, la plata que se descubre en los Andes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la naturaleza en este siglo, ¿no? En el siglo XVI, básicamente lo que concebimos es a un ente, ¿no? Digamos que es ajeno al ser humano, y al ser ajeno es susceptible de ser civilizado, ¿no? Se entiende a la naturaleza como aquel espacio desconocido, salvaje, peligroso, ¿no? En donde abundan las riquezas y esas riquezas esperan ser explotadas, ¿no? No es casualidad por eso que en este siglo, ¿no? Y posteriormente, se conozcan ciertos mitos a nivel global, ¿no? Como por ejemplo el dorado en Sudamérica, ¿no? Y que hace básicamente referencia pues a un lugar, a un, digamos, abundante en oro, minerales, ¿no? Nos vamos en el siglo XX y tenemos que este concepto de naturaleza asociado a un objeto no escapa al discurso economicista, ¿no? Y básicamente lo que hace es impregnar a la medio ambiente, a la naturaleza, con este discurso, ¿no? Se toma prestado, por ejemplo, conceptos como bienes y servicios, ¿no? Para hacer referencia a los bienes y servicios ambientales, ¿no? Se habla de capital natural, de recursos naturales, ¿no? Y básicamente lo que trata es de seguir con el tema de concebir a la naturaleza como un objeto susceptible de intercambio en el mercado global, ¿no? Susceptible, por tanto, eh, de ser apropiado. Entonces tenemos que es básicamente una óptica mercantilista, ¿no? Pero este, ya en décadas, por ejemplo, de los 70, los 80, los 90, tenemos a grupos y comunidades indígenas que tratan de recuperar aquella concepción de naturaleza, ¿no? Que de alguna manera englobaba a diversas formas de vida, ¿no? Trata de, digamos, reconstruir esta perspectiva holística que tenía la cosmovisión andina, ¿no? Y que básicamente, pues, daba mejores resultados en materia de conservación. Es así que llegamos, por ejemplo, a la Constitución de Ecuador, en donde básicamente, pues, surge un salto a nivel de el reconocimiento de sujetos de derechos, ¿no? En la medida que se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. El artículo 71, por ejemplo, de la Constitución de Ecuador señala expresamente lo siguiente: la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce la vida y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Seguidamente, en el artículo 72 señala pues que la naturaleza tiene derecho a la restauración, y esta restauración es independiente a la obligación de indemnizar a los individuos que dependan de los sistemas naturales afectados, ¿no? Entonces, hablamos de una suerte de obligación, ¿no? De indemnizar no solamente a los individuos que hayan sido afectados por, digamos, un tema de contaminación ambiental, sino que hablamos del interés mismo de la naturaleza en que se respete sus ciclos vitales, su estructura, sus funciones, ¿no? Y la obligación de indemnizar, digamos,
se extiende no solamente a las personas, sino a la naturaleza misma. Y también se señala, por ejemplo, una obligación del Estado que en caso de que el impacto sea grave, ¿no? En materia de afectación al medio ambiente, ¿no? En buena cuenta, a la naturaleza, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. Y en esta parte me gustaría detenerme un poco debido a que, eh, digamos, a nivel del derecho ha sido todo un debate, un debate bastante acalorado el hecho de reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? Y, por ejemplo, se señala, ¿no? Desde los defensores de los derechos de la naturaleza, que la naturaleza tiene dignidad, ¿no? Y esto se explica en la medida que el concepto de dignidad, un concepto kantiano, parte del reconocimiento de fines y medios, ¿no? Lo que dice básicamente el imperativo categórico del filósofo Immanuel Kant es que no se puede tratar como medios, ¿no? A las personas. Las personas son fines en sí mismas, ¿no? Pero en este punto se reconoce que los fines y medios no se encuentran en una relación, digamos, también dicotómica, ¿no? Eh, Existen casos en la realidad social en las cuales los fines y los medios pueden incluso hasta confundirse. Veamos, por ejemplo, el caso de aquel trabajador, ¿no? Que si bien es cierto, puede decirse que cumple podría ser un medio por parte de su empleador, en la medida que este trabajador, ¿no? Con su fuerza laboral, este, básicamente cumple objetivos de la empresa. También podría señalarse que son fines en sí mismos el hecho de esforzarse día a día, digamos, hace que esta persona pueda, a través de la retribución, ¿no? A través de esa remuneración que recibe el trabajador, puede, de alguna manera, pues, conseguir otros fines, ¿no? Estudiar, alimentar a los hijos, ¿no? Entre otros fines. Entonces, tenemos una relación que es básicamente dinámica entre medios y fines, ¿no? Ahora, se reconoce también que la naturaleza también tiene fines, y como le decía el artículo 71, entre sus fines está el derecho a que se garantice su existencia, ¿no? Y se permita la supervivencia de la naturaleza, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque se reconoce a la naturaleza como un ser vivo, ¿no? Y esto no es, digamos, poesía o solo discurso. De hecho, esto tiene base científica. Por ejemplo, James Lovelock ha señalado que la naturaleza es un sistema coherente ligado a una tensión, ¿no? Es un entramado, no es un agregado de rocas o seres abióticos, ¿no? Sino que es básicamente, pues, un sistema eh, que está ligado a una finalidad, ¿no? También se señala que, por ejemplo, la naturaleza puede tener derechos subjetivos, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque a lo largo de la historia, pues, han habido, reconocimientos, a sujetos, a nuevos sujetos de derechos, este, partiendo desde la concepción, ¿no? De que existe una eh, preocupación social, ¿no? Que básicamente se traduce en una voluntad política, ¿no? Señala, por ejemplo, Luigi Ferrajoli, ¿no? Que para que una persona o un ente pueda tener derechos subjetivos, ¿no? Tiene que existir previamente una norma, ¿no? Que la habilite para realizar actos, ¿no? Actos jurídicos, ¿no? Eh, o pueda ser titular de situaciones, ¿no?
pero como condición previa, señala Carbonell, ¿no? Que justamente pues se necesita para ello, ¿no? Una voluntad política que exprese una preocupación local, ¿no? Y eso ha sucedido a través de la historia con el reconocimiento de derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque básicamente se trata de responder a este grave escenario de deterioro ambiental actual, ¿no? Producto del desarrollo económico, del desarrollo industrial, ¿no? Desde el siglo XIX. Luego también se señala que, por ejemplo, la naturaleza tiene derecho a la igualdad. Y eso en la medida que, este, por ejemplo, desde una concepción aristotélica, ¿no? Hay que tratar iguales a los que son iguales y diferentes a los que son diferentes, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, que el concepto de igualdad ha variado, ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Si es que seguimos una perspectiva de igualdad aristotélica, ¿no? Podríamos encontrarnos con regímenes como el apartheid, ¿no? En donde básicamente, pues, teníamos a un sector de la población que estaba marginada de otro sector que era, pues, de, piel blanca, ¿no? Entonces, digamos, este concepto de igualdad eh, varía a lo largo del tiempo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a Boaventura dos Santos que hace referencia, pues, a que debemos combatir la igualdad cuando esta igualdad descaracteriza y combatir la diferencia cuando esta distinción subordina, ¿no? Entonces, digamos que a través de esta variación del concepto de igualdad, ¿no? Tenemos un concepto de igualdad que básicamente llega a tener reconocimiento constitucional. Tan es así que, por ejemplo, en sentencias actuales del Tribunal Constitucional se señala, por ejemplo, que cuando hablamos de un trato diferenciado es necesario este, realizar un ejercicio de ponderación, ¿no? Y explicar las causas, ¿no? O los motivos objetivos y razonables que determinen la necesidad de un trato diferenciado, ¿no? Pero si es que nos quedamos en este concepto de igualdad, resulta que, digamos, la naturaleza no podría ser incluida, ¿no? No obstante, Fukuyama, por ejemplo, señala que en realidad este concepto de igualdad, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva, digamos, más amplia, si bien es cierto, no podríamos incluir a la naturaleza como o compararla como a un ser humano, si hacemos el procedimiento inverso y señalamos o decimos que el ser humano puede ser comparable con la naturaleza, o mejor dicho, podría ser el ser humano parte de la naturaleza, tenemos o llegamos a la conclusión de que esto sí podría darse, ¿no? De hecho, nosotros no es que nos separamos de la naturaleza de manera tajante, ¿no? De hecho, seguimos siendo animales aunque no lo reconozcamos, ¿no? Y por ejemplo, tenemos a Yuval Noah Harari, ¿no? Que señala pues que en la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, básicamente el hecho de reconocer que nosotros los seres humanos seguimos siendo animales ha sido un aspecto que se ha ocultado de la historia, ¿no? Y nosotros seguimos siendo pues, este, mamíferos pertenecientes a la familia de los simios, ¿no? Al igual que los chimpancés, los orangutanes o los gorilas. Entonces, Fukuyama, por ejemplo, también señala, pues, que si nosotros, digamos, nos vemos como animales, resulta que, en efecto, no somos tan, separados de los animales como creíamos serlo, ¿no? También nosotros, nos organizamos, tratamos de sobrevivir y tenemos ciertas conductas que básicamente se asemejan mucho a las conductas que realiza, pues, otros animales, ¿no? En su medio.
¿no? Y finalmente tenemos, por ejemplo, el hecho de que eh, para el reconocimiento de los derechos de naturaleza existen valores intrínsecos. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente lo que quiere decir es que eh, no solamente el ser humano tiene el monopolio de la atribución de valores, ¿no? Por ejemplo, cuando tendríamos a Carmen, ¿no? Que es un economista, ¿no? Reconocido en la economía política, señala pues, ¿no? O sea que básicamente el mercado funciona bajo la premisa de que se reasignan los recursos, ¿no? En función al mayor grado de valoración que otra persona pueda tener respecto a un recurso, ¿no? Pero este tipo de valoraciones, ¿no? Que si bien es cierto es subjetiva, que si bien es cierto cambia a lo largo del tiempo, este, no es ajena a las valoraciones que puedan tener, eh, por ejemplo, comunidades indígenas, ¿no? Es decir, civilizaciones ajenas al desarrollo occidental, sino que también se reconoce, ¿no? Que los animales, las plantas, los seres vivos en general, o los seres vivos no humanos, ¿no? Este, pueden también atribuir valoraciones, ¿no? Y justamente esto está en consonancia con los fines que la naturaleza tiene, ¿no? Para con sí misma. Por ejemplo, el hecho de garantizar su existencia, ¿no? O asegurar su supervivencia, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos una afectación al ambiente, tenemos una afectación a los mal llamados, desde mi perspectiva, recursos naturales, lo que tenemos es, en buena cuenta, no solamente una afectación a los ecosistemas, no solo una afectación a las plantas, a los animales, a los seres vivos, ¿no? A las bacterias, sino básicamente tenemos también una afectación a esas posibilidades de desarrollo que tenían esos seres vivos no humanos, ¿no? Y en esa medida, pues, se reconoce que la naturaleza tiene valores intrínsecos, es decir, valores ajenos a los que el ser humano pueda atribuir. Y bueno, básicamente existe una tendencia, ¿no? A nivel jurisprudencial de reconocer estos derechos a la naturaleza. Y por ejemplo, tenemos en Colombia la sentencia recaída en el expediente 5016-242, ¿no? En donde se reconoció como titular de derechos y obligaciones al río Átrato, ¿no? Y entre sus derechos se reconoció pues la protección, conservación, mantenimiento y restauración de este río, ¿no? En Nueva Zelanda, por ejemplo, se reconoció al río Wanganui como persona jurídica a través de una norma con rango de ley que es el Te Agua Tupua Act. En Colombia, nuevamente también se reconoce otros ríos como sujetos de derechos, como es el caso de los ríos La Plata, Magdalena, Cocora, Coelho, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, que el Tribunal de Bangladesh declaró a todos los ríos de su país como sujetos de derecho. El Tribunal de Pakistán del 2020 reconoció a animales no humanos como sujetos merecedores de derechos, ¿no? Y el Tribunal de Justicia de Brasil del 2019 reconoció los derechos de el loro amazónico de frente turquesa. Entonces, básicamente con lo que estamos, a lo que estamos, digamos, viendo es que existe una tendencia a nivel global de reconocer estos derechos. Y bueno, básicamente aquí está la bibliografía, las referencias bibliográficas que he utilizado. Muchas gracias.